Gilio, Julia, Diana, Germán Montoya, señor rector de la universidad, profesor Malcolm Dizzy, profesor Cepeda, compañeros de funcionarios del gobierno Barco, del gobierno Gaviria, Diego Pisano. Hay mucha gente quien saludar aquí: Manuel José y Manuel Rodríguez, Martín Hildebrand y Luis Guillermo, Vega Lara. Bueno, muchas personas por saludar. Yo he estado en estos días, ustedes han visto, dedicado al plebiscito y francamente nunca pensé que eso iba a lograr borrar de mi mente tantas cosas. Yo venía muy concentrado desde hacía un buen rato escribiendo memorias para romper esa absurda tradición colombiana de que los hombres públicos se van de este mundo sin escribir sus memorias, a diferencia de la tradición anglosajona, por una razón que nunca he logrado entender bien, y que básicamente tiene que ver con que no se pueden contar las conversaciones privadas. Y como no se pueden contar las conversaciones privadas, todo lo demás sale en el periódico. Entonces, ¿para qué memorias? Yo, como de alguna manera he vivido en el mundo anglosajón, he descubierto pues, que eso es una tradición absurda, y que pues, uno en Washington abre el periódico el lunes, y entonces allí no solo le cuentan a uno las reuniones que hubo el fin de semana, sino qué dijo cada quien. O sea, no sé cómo hacen para levantar esa información, pero uno los lunes lee en los periódicos todas las reuniones que hubo en la ciudad y todo lo que cada cual dijo, y es textual, es absolutamente textual. Y obviamente cuando a una persona la nombran en un cargo de alguna relevancia, empieza a escribir el libro de su memoria en el cargo instantáneamente. O sea, eso se vuelve una cosa completamente sistemática. Yo desde luego pues diario no llevé, pero archivos sí tengo. Por lo menos al profesor Malcolm Dizzy y a Carlos Caballero les consta que existe. Me la he pasado guardando papeles toda la vida, como para tratar de mantener el hilo de cuáles fueron los papeles que fueron útiles para tomar decisiones, o los antecedentes, o el material que recibí, cualquier cosa. Y hay una cosa allí un poco bastante extensa, no muy ordenada, la universidad la está ordenando. Y Carlos Caballero se encargó de encartarse con ella, porque no sé qué hubiera hecho yo. Virgilio Barco es todo eso que han dicho aquí hoy, pero es muchas cosas más. Yo creo que Colombia nunca conocerá a Virgilio Barco, porque era un ser excepcional, tan extraño a su medio, con un modo de ser que no correspondía a estos tiempos, empezando por su radicalismo liberal, del cual no quedaban sino él y Mario Latorre. Creo que no quedaba nadie más. El profesor Cepeda no era de eso. Don Mario Latorre, ni siquiera Vasco era de eso. Eran don Mario Latorre y él, y eso pertenecía como a los tiempos de López Pumarejo, creo yo, porque no, era un radicalismo impresionante. Yo en mi familia tenía algo de esa herencia, porque vengo de una familia liberal radical que todavía tiene cementerio libre y esas cosas, pero aún así nunca recibí ese impacto tan brutal del radicalismo. Mis ideas liberales no las aprendí con Barco, las aprendí aquí en los Andes. Aquí me enseñaron a ser liberal. Entre otras cosas, mi papá me mandó aquí sin darme opción, porque él no quería que yo fuera a estudiar en una universidad de curas. Entonces, para él eso era sagrado, religioso, y aquí vine a dar porque mi papá no me dio opción. Yo no me presenté sino en los Andes. Entonces, pues no tenía alternativa. Y aquí aprendí a ser liberal en medio de dos corrientes un poco disímiles. La una, la del marxismo de su época, pues que era un instrumento de análisis, y tal vez los Andes era la única universidad donde
todos hablábamos de marxismo, pero todos no éramos marxistas. Tal vez era la única. En las otras, todos eran marxistas, sin excepción. Me refiero a las universidades públicas y privadas, salvo tal vez en aquella época, la Javeriana, el Rosario. Pero todos los estudiantes teníamos que saber marxismo, si no, uno no estaba en la conversación, no existía. Sin embargo, yo aquí aprendí economía liberal y todos los clásicos, y tuve un grupo de profesores muy eminente, tengo muchas que recordar, desde Francisco Ortega y Miguel Urrutia y Alejandro López, muchos más, el profesor Indalecio Liévano, don Abelardo, bueno, muchas personas que fueron importantes en mi vida, el profesor Cepeda. Y el otro era lo que pasó con la Revolución de Mayo, esa cosa libertaria que se generó a todo lo ancho del mundo y que era fundamentalmente libertaria, entre libertaria y anarquista, porque la verdad es que era entre libertaria y anarquista, y eso se expandió por todo el mundo. Nosotros le pusimos mucho cuidado a lo que pasó en París, pero en realidad eso ocurrió en la India y ocurrió en México y ocurrió en muchas partes, una explosión libertaria en cierta forma como contra el capitalismo, ¿no? Era como una reacción contra el capitalismo, pero desde luego no tenía ningún elemento del autoritarismo que traía el marxismo. Pero eso nos ayudó a formar, y a mí por lo menos me ayudó a una cosa que después se volvió impensable, que la política era importante, ¿no? En esa época la política era importante, eso después se volvió terrible, porque de los políticos se dice y se ha dicho desde hace muchos años lo peor. En los Andes a mí me enseñaron que no, que la política era importante, y yo por eso salí político, me imagino, contra todo pronóstico. Entré muy temprano a la campaña de Barco, un grupo de personas que no éramos de los caciques liberales y que ya habíamos vivido la experiencia de lo difícil que fue la candidatura de López en su segunda oportunidad. Pues nos metimos a ayudar a ir abriendo sendero para la campaña de Barco, con la oposición de casi todos los que querían mantener como el control. No creo que tuvieran alternativa, nunca la tuvieron, pero sí trataron como de frenar el ímpetu de aquella campaña, que sin embargo se abrió paso de la misma manera que se abrió paso a la campaña de López en el 94, campañas tremendamente entusiastas y liberales, con un resurgir en el corazón, en el alma de lo que había sido la República Liberal, no fácil de llevar a la realidad, porque esos habían sido otros tiempos, y ese tipo de liberalismo era difícil de llevar a la administración pública. Y también nos tocó algo que ya había comenzado en el gobierno de López, que se frustró, pero que volvió a comenzar con Barco, y que fue el tránsito de la economía, de los hacendistas que venían desde don Esteban Jaramillo y que pasaron por Carlos Lleras y Palacio Rodas y todos ellos, hasta don Abdón Espinosa, a quien López, contra su voluntad, me imagino, tuvo que nombrar ministro de Hacienda, porque el país se indignó con la reforma tributaria, yo creo que básicamente porque se expidió por decreto, lo cual no fue una muy buena idea, porque este país tenía la tradición de que eso se hacía en el Congreso, pero el hecho es que eso fue muy impactante, y cierto proceso de cambio que el país traía y que se inició allí en el gobierno López se frustró, porque se frenó. Después tuvimos un periodo allí, un bache, donde empezó el tema de la crisis de la deuda latinoamericana. Fue un poco difícil en el gobierno de Turbay,
Y después viene el gobierno de Belisario, que vuelve y empieza con la escuela sendista, en un momento en que eso era impensable, porque ya habíamos entrado en un periodo en el cual había que manejar todo con orden, con disciplina, con equilibrios económicos y todo. Tuvimos un primer año muy malo en el gobierno de Belisario, y después empezó un periodo más ortodoxo que recogimos en el gobierno Barco. Nosotros tomamos una decisión que tomó Barco, obviamente no fui yo, que fue mantener la economía por los carriles de seguir cumpliendo el pago de la deuda y no dejar que el país se metiera en los riesgos, en los peligros que significaba dejar de pagar y parar los flujos de capital y todo aquello. Y esa decisión la tomó el presidente Barco para darle continuidad a algo que había hecho Roberto Junguito en el gobierno de Betancur. Tuvimos muchos jaleos para que eso no fuera así. Yo creo que fue la decisión correcta. Y él era un excelente economista y sabía qué había que hacer, y a pesar de las voces de sirena que en aquella época salían de que lo mejor era no pagar, hicimos una cosa tan ortodoxa que fuimos más ortodoxos que Chile. Colombia fue el único país que no reestructuró su deuda, que la pagó cumplidamente, que dejó salir lo que llamaban free riders, que siguió atendiendo su deuda como estaba programada, y así pasamos hasta la década de los 90 en que eso dejó de ser un problema. Aquello fue valioso porque Colombia quedó metida en la economía internacional sin los traumas que tuvo México, Brasil o Argentina, tantos países que se metieron en eso y que salieron mal librados. Les voy a contar hasta dónde puede llegar el daño de haber parado el pago de la deuda. El sistema financiero mexicano se quebrantó por completo con haber declarado el default en el año 82, y tuvieron otro problema serio por allá a mediados de la década de los 90, y hoy el sector financiero mexicano es súper pequeño, es como el 20%, digamos, lo que son todos los préstamos privados valen como el 20% del producto, nosotros tenemos como el 50%, y ese país en gran medida no crece por haber dejado generar esas crisis bueno, para no hablar de Argentina, que ya es un caso extremo donde el sector financiero prácticamente no existe, no es relevante para la economía en absoluto, la economía crece independientemente de esa situación, pero el presidente Barco tomó esa decisión, y esa decisión nos ayudó a tener una década de crecimiento que fue, digamos, no maravillosa, mal no recuerdo, era 3.9 o algo así, durante toda la década. Colombia fue el país que más creció de América Latina durante la década de los 80, y en gran medida eso se debe a la consistencia y a la seriedad con que manejamos la economía entonces, y porque no nos dejamos meter en los oídos un mundo de razonamientos que decían que si uno dejaba de pagar ganaba tanto. No, Colombia ha sido un país ortodoxo en eso, lo fuimos, y yo creo que ganamos un buen trecho, y en gran medida la rebaja en la pobreza se pudo dar porque la economía se pudo manejar con orden, la reforma tributaria del 86 que yo lideré como ministro de Hacienda fue una reforma estructural que no generó muchos problemas, y en cambio sí generó buenos recursos, y nos financiamos todos esos 4 años con esa reforma tributaria, no hubo que aprobar una cada año, y ayudó a crear un contexto que, entre otras cosas, contribuyó y ha contribuido por buen tiempo a desarrollar un mercado de capitales en Colombia que era inexistente, absolutamente inexistente. Esa reforma nos ayudó a que se creara un mercado de capitales que ha sido un tema importante para el desarrollo de la economía colombiana, a tener tarifas de impuestos que hasta hace relativamente poco eran razonables, ya empiezan a ser un poco excesivas, pues porque hay demasiada evasión y demasiada ilusión. Pero en todo caso, esa fue una reforma que nos dio recursos y que no generó grandes traumatismos económicos, por el contrario,
creo que estimuló el crecimiento de la economía. Pero lo más importante que ocurrió en el gobierno Barco fue el cambio de modelo político. Cómo ayudamos a morir el Frente Nacional e iniciamos una época nueva y distinta. El Frente Nacional obviamente fue una buena solución para la guerra civil de la que veníamos, de 10 años, que es hasta difícil de entender cómo se generó y cómo llegó a esas magnitudes. No eran tan grandes los problemas sociales o de tierra que había en ese momento. Yo francamente he llegado a la conclusión de que fueron los discursos europeos, sobre todo los de la Guerra Civil Española, los que se asentaron aquí y generaron esa oleada de violencia tan tremenda que se generó a lo largo de esa década y donde, para ser francos, la barbarie a la que llegamos liberales y conservadores no es muy distinta a la barbarie a la que llegaron las FARC y los paramilitares. Por eso es que la gente dice, uy, qué horror, ¿cómo es que hacen esas cosas? La guerra degrada mucho y la guerra vuelve a la gente salvaje y saca lo peor de nosotros mismos y vuelve a la gente cruel, despiadada, es terrible. Y pues ese periodo fue muy dañino para el tejido social colombiano. Afortunadamente, pues a eso se le puso fin por el Frente Nacional y las guerrillas de entonces se desmovilizaron. Quedaron unos focos por allí. Por lo que yo he logrado averiguar, no llegaban a 1000 los guerrilleros que quedaron sin desmovilizarse. En Marquetalia había 200 y pico. No todos eran comunistas, había muchos liberales, creo que la mayoría eran liberales. Y dijeron, no, pues esto es un problema militar, pues chiquito, ¿no? Acabemos con esto. Y acabemos con esto es esta guerra que ha durado 52 años. Pero no hay duda de que el Frente Nacional ayudó a pacificar. También en ese periodo empezaron a surgir esas guerrillas ideológicas que también tuvieron mucho que ver con la prevalencia, con la fuerza que tomó los distintos movimientos marxistas y comunistas de todas las especies. Sin embargo, esas guerrillas no eran una verdadera amenaza para la estabilidad del Estado. Eso solo empezó a ocurrir en los 80s. En los 70s y en los 60s no eran una verdadera amenaza a la seguridad pública. Solo empezó a crecer en los 80s. Infortunadamente empezó a crecer en el momento en que el narcotráfico también se nos empezó a volver un problema de seguridad pública de primer orden y en el momento en que empiezan a surgir los paramilitares. Yo los vi nacer en Urabá, en Antioquia, los señores Castaños, las primeras masacres de los señores Castaños en Urabá. Y entonces fueron empezando, y fuera de eso, se nos arma este conflicto con Venezuela, y entonces, en una época en que no había muchos recursos, encontrar el equilibrio de dónde se ponía el gasto militar y qué se hacía se volvió un problema complejo. Hay un artículo de La Semana del febrero del 90 que cuenta cómo está creciendo la guerrilla, cuáles son los desafíos, cómo ha sido el gasto militar y todos los desafíos que se nos fueron presentando a lo largo de la administración Barco y que son muy asustadores porque no había opciones, o sea, no había opciones. Nosotros empezamos a buscar un camino, pero los desafíos de orden público eran descomunales, eran realmente descomunales. Los años, el siglo XX tuvo 3 periodos de mortalidad altísima. Uno, la guerra de los 1000 días, que fue con lo que acabó el siglo XIX, que hubo 100.000 muertos en un país de 3 millones. Una cosa que duró menos 2 años. El 48 y el 50. Y el 88, 89, 90, 91. Esos son los periodos, digamos, más violentos del siglo XX. Y pues cuando hablamos del 88 estamos hablando de la mitad del gobierno Barco,
llegamos a tal punto que yo recuerdo que estaba en el exterior y veo un titular del Espectador que decía vergüenza, y salía iba de una esquina a la otra, y vergüenza es que uno de los Ochoa salió de la cárcel caminando por una orden de un juez, pero aquello se vino todo contra el gobierno y empezamos, digamos, a trabajar en dos procesos. Yo no sé si estas son las fechas exactas. El uno, cómo encontrar un tema que nos sacara del pesimismo y de la imagen como de descontrol y de debilidad que estábamos dando, que fue cuando con el profesor Cepeda le pedimos a Manuel José, que estaba chiquito, todavía estaba en la universidad, que nos ayudara a escribir un memo del plebiscito. Y escribimos el memo del plebiscito, pero realmente no era con propósitos de largo plazo, sino solo de momento. El doctor Álvaro Gómez escribió una cosa muy graciosa, una editorial que decía el perfecto asalto a una joyería. Así llamó el memo. Y tuvimos que hacer otra cosa que después de que llevábamos 30 años con la Corte haciendo que el estado de sitio fuera, y los decretos de estado de sitio no tuvieran ningún valor ya, porque se había agotado todas las cosas que se podían hacer, fue tal la amenaza de las organizaciones criminales, sobre todo el narcotráfico, que logramos pasar por estado de sitio la justicia de orden público, que en realidad era la justicia secreta de los italianos. Y yo todavía recuerdo con el profesor Cepeda sentados oyendo cómo era la justicia italiana y diciendo eso sí, eso no, eso sí, eso no, eso sí, eso no. Y metimos ese paquete y eso pasó. Obviamente eso pasó, empezó a ser útil, empezó realmente a ser útil. Jueces secretos, testigos secretos, las familias viviendo en sitios totalmente seguros, los niños de los jueces llevados a los colegios con seguridad. Tuvimos que hacer todo eso para tener algo, porque ya se había agotado ese mecanismo en que los sábados por la mañana nos reuníamos con el presidente Barco a oír a los testigos, con el director de instrucción criminal, y que el presidente Barco diera la orden de detener a fulanito de tal en tal sitio de Boyacá, porque no había ninguna conexión entre la dirección de instrucción y las Fuerzas Armadas, ni la policía, no había. La desconfianza era absoluta, el sindicato de instrucción criminal era de izquierda. La matanza de La Rochela, que fue, pues, digamos, la primera matanza grande contra el sector judicial, se dio porque los paramilitares resolvieron que había que acabar con eso de la dirección de instrucción criminal y empezaron a matar, porque la primera gran reacción del narcotráfico no fue contra políticos, fue contra la justicia, y pudimos sacar esa justicia secreta para proteger la justicia, no fue para proteger los ciudadanos ni los políticos, fue para proteger a los jueces, y en gran medida por eso logró aclimatarse. Y ese se volvió el problema más grande por resolver, y yo creo que la principal razón por la cual la Corte Suprema terminó aceptando la idea de la constituyente, porque la idea de quedarnos con una justicia secreta de esas características indefinidamente por decreto parecía bastante traída de los cabellos. Pero el plebiscito y la convocatoria del plebiscito y el acuerdo que hicimos con el presidente Pastrana entonces, que estaba totalmente en la oposición, pero que estas circunstancias le permitieron como volver a hacer un esfuerzo de ver cómo hacíamos un acuerdo partidista para tratar de encontrar un sendero distinto. Eso recayó en el Consejo de Estado. Obviamente el presidente Barco aceptó el fallo del Consejo de Estado y el presidente Pastrana se puso furioso, pero nos pusimos en la empresa de hacer una reforma constitucional que empezó a tener los perfiles de lo que fue después la reforma constitucional en el gobierno Gaviria y que nos llevó a la Asamblea Constituyente. Para empezar, acordamos pedirle al profesor Carlos Restrepo Piedradita del Externado que nos ayudara a escribir la primera Carta de Derechos.
Ustedes no se imaginan el lío en el que nos metimos cuando propusimos que estos derechos iban a encabezar la Constitución. No hubo un artículo a favor en toda la prensa de Colombia, ni uno. Todos en contra, absolutamente todos en contra, que estábamos locos, que cómo era que le íbamos a poner ese mundo de batatilla y de pasto y de basura a la Constitución, porque la Constitución pues era una Constitución que decía cómo funcionaba el Estado y punto. Ahí no había derechos, ni deberes, ni nada, era una cosa de la estructura del Estado. Bueno, lo hicimos la primera vez, con los conservadores tramitamos esa reforma, nos dijeron que estábamos locos porque proponíamos desaparecer la Contraloría General de la República y supuestamente crear un Tribunal de Cuentas que era lo que querían los conservadores. Pues eso pasó. Y pasó, bueno, primero sin que el ministro de Gobierno hablara, porque si yo hablaba, pues no alcanzaba a salir. Entonces, en el Senado no abrí la boca. Pasó, simplemente pasó, no me pregunten, porque oímos todos los discursos y votamos y pasó. Tuvimos una gran oposición de algunos de los dirigentes liberales. Después en la Cámara pasó, pero después de que me fui del gobierno, en ese 88, para buscar mi curul de Senado por Risaralda, y pues porque ya había cumplido mi papel útil en el gobierno de Barco, pues se vino el intento en la segunda vuelta de hacer un plebiscito sobre la extradición, que pues íbamos a perder. O sea, la gente dice, uy, qué horror, cómo votaron, cómo eliminaron la extradición de la Constitución del 91. No, ese plebiscito si se hace queda 90-10, o sea, el país estaba hasta aquí de la extradición y de creer que la extradición era el origen de los males y del terrorismo y de todo lo que nos estaba pasando. Eso era, y Carlos Lemos, y con buen criterio, y el presidente Barco hundieron eso. Y nos quedamos sin esa reforma, pero nos quedamos con unas ideas en las que por demás participó mucho Luis Carlos Galán, porque el proceso de unión liberal se dio en torno a esa reforma, y oímos mucho, y oímos de lado y lado, y eso fue algo que ayudó como a consolidar la relación de Galán con el gobierno de Barco, y fue muy útil, porque sí recogimos una buena cantidad de ideas, de cosas que se podían hacer, que podían mejorar, digamos, pues lo que era la Constitución de 86, que digamos tenía muchas falencias, o sea, más que errores o eso, tenía muchas falencias, era muy autoritaria, era muy centralista. Eso se fue rompiendo con la elección popular de alcaldes, y después le metimos la elección popular de gobernadores y la descentralización de impuestos de ventas, y empezamos a tener un Estado diferente. Desde luego lo más importante de la Constitución fue el tema de la tutela y la justicia constitucional y la creación de la Fiscalía. Todo esto nace en el gobierno de Barco. No, la gente cree que sale en el gobierno de Gaviria, que sale en la Constituyente. No, todas estas cosas tienen su origen en el gobierno de Barco. La teoría de paz, las teorías de cómo aproximarse al tema de paz después de los errores, entre comillas, que se habían cometido en el gobierno de Belisario, se empezaron a armar allí, y allí se inició todo ese proceso con el M-19, que culminó en pleno proceso electoral. Y a Pizarro lo mataron a los 15 días o algo así, creo que no duró más, y sin embargo ellos siguieron. Y a Bernardo Jaramillo lo mataron otros 15 días después, y ellos siguieron su campaña. Barco tuvo una cosa que yo creo que hoy nadie se le entendería, y en su momento para los jefes liberales era bastante extraña, y es cómo mantener viva la idea, cómo no dejar perder todo el esfuerzo que hizo Betancourt. Así hubiera salido mal, pues porque terminó con el Palacio de Justicia y todo aquello. Pues una alianza con la Unión Patriótica, que eran las FARC, o sea, porque no era otra cosa distinta que las FARC en ese entonces,
elegimos 17 curules, que liberales se enfurecían. Entonces, a mí me tocó ir por todo el país defendiendo esas curules, ¿no? La curul de Alfonso Gómez Méndez en una parte, una curul de Guillermo Alberto González en el Cauca, otra curul, eran así las curules, y eran gente bien. Sacamos 17 curules de esas, 17 curules de esas. ¿Por qué? No, porque las FARC no se habían degradado como se han degradado en estos 30 años. En realidad todavía los liberales creíamos en esa vaina del guerrillero bueno, que tiene buenas intenciones, que está equivocado. Todavía estábamos en eso, ¿no? Algo hemos cambiado en estos años, pero todavía, y el país no se escandalizó, no, el país no se escandalizó, y votó, y nosotros no hicimos ningún sacrificio político. Han sido estos 30 años los que, con el narcotráfico y todas las cosas que han pasado, han degradado las FARC al punto donde ellas han llegado. Desde el primer día de gobierno, y Rafael, que está por ahí, yo no sé si está Carlos Sosa, se acordará cómo empezamos con un cuento de que había que tolerar y estimular y proteger la protesta pacífica. Yo creo que el establecimiento de este país nunca había habido una idea más subversiva que esta, ¿no? Porque la protesta pacífica en realidad no era pacífica, porque los guerrilleros se metían por dentro armados y marchaban con la protesta pacífica, pero sí fue una buena manera de darle salida al descontento social sin reaccionar de manera autoritaria. Tuvimos un problema serio un día, que fue justo el día que secuestraron a Álvaro Gómez, de un sitio en Santander. Había venido una marcha con gente de los helenos por dentro y le dispararon a un grupo de soldados, mataron a un coronel, y yo no recuerdo cuántos soldados, y eso pues fue bastante traumático. Sin embargo, esa idea de negociar con la gente, de aceptar la protesta pacífica, de reconocer el descontento que había en el campo, los grandes problemas de injusticia, el establecimiento del PNR bajo la dirección de Rafael, todo esto nos fue ayudando a crear como un lenguaje para hacerle frente a los fenómenos de ese momento, que eran de mucha conmoción, porque es que el gobierno de Barco fue un gobierno de una enorme conmoción social, con el modelo político gobierno-oposición que nos ayudaba a mostrar que ya esto no era el Frente Nacional, que esto no era ningún pacto de élites. El hecho de que las élites le tuvieran cierta antipatía a Barco nos servía para que el país entendiera que el gobierno de Barco no era otro pedacito de Frente Nacional, sino una cosa diferente. Y desde luego el proceso de paz que se llevó con el M-19 también nos ayudó a mostrar una cara tolerante y pacifista y amiga de la paz bajo las condiciones que ese proceso se dio, y nos ayudó a transitar por aquellos años que yo creo que, salvo por la muerte de Gaitán, fueron los más difíciles del siglo XX, si no es que el 89 fue más difícil que el 48. Pero el nuevo equipo que fue haciendo Barco, el cambio de discurso político, la tolerancia, la idea del pluralismo, que entre otras cosas las fuimos metiendo en el proyecto de reforma constitucional, que eran palabras que ya no existían en nuestro vocabulario, porque el Frente Nacional fue muy cerrado, muy excluyente. Entonces aquí no se hablaba de diversidad, ni de pluralismo, esas eran palabras extrañas y como subversivas, ¿no? Como subversivas. Esas palabras fueron entrando en el vocabulario de que los guerrilleros había que ponerlos a pelear, a que lucharan por medios pacíficos, por sus ideas. En aquella época la ley para hacer la paz con el M-19 no tuvo ni el más mínimo problema. O sea, eso pasó derechito con el voto del presidente Uribe y de todos. Pasó la ley
solo tuvimos un problema, y fue que don Marcos Chalita, un comandante del M-19, guardó un fierro, porque eso no alcanzaba a ser un arma, sino un fierro, y lo cogieron en una carretera, en un retén, con ese fierro, y el reindulto de Marcos Chalita, para lo cual hubo que expedir una ley de la República, se nos volvió un dolor de cabeza brutal, o sea, brutal, y la gente no sabe que lo que está pasando ahora sería igual. El que salga del proceso de paz queda en la justicia ordinaria, y si comete un delito, toca más o menos expedir una ley de la República para perdonarle. O sea, eso de que se puede entrar y salir, eso no existe, ni siquiera en ese momento existió. Ni siquiera en ese momento existió. Obviamente, en ese periodo entre lo que hizo Barco y la colada que me metí yo a la presidencia, pues las viejas generaciones liberales pasaron, que se volvieron parte del pasado. Pero la gente cree que me pareció gracioso ir a Carolina del Kinder. Claro, el Kinder empezó desde Barco, no fui yo, desde Barco empezó a hacerse eso. ¿Y por qué entró en desuso esa generación? Porque no sabían hablar inglés, porque no sabían manejar medios de comunicación, porque no sabían hablar por televisión, porque tenían una retórica y un discurso que era de plaza pública y no de comunicación ciudadana, por un mundo de razones, porque no ninguno de ellos tenía máster, ni había ido a estudiar a Estados Unidos, ni a Inglaterra, ni a ninguna parte, y súbitamente toda una generación de dirigentes políticos quedó atrás y quedó atrás para siempre. O sea, quedó atrás para siempre. No logró revivir. Y bueno, y la circunscripción nacional se encargó de acabarla de liquidar. Pero si queremos ser justos, en realidad el gobierno Gaviria fue una total continuidad del gobierno Barco, no es distinto. Para poder entender esa época hay que saber qué pasó en ambos gobiernos, porque en realidad en economía, en política, en cambios constitucionales, en eso hay una absoluta continuidad entre los dos gobiernos, y la manera de entender cómo fue que esa época se dio es la manera de juntar los dos gobiernos. Yo le dije eso a Carlos Caballero y a Carolina, no les pareció tan sorprendente. Yo le dije, no, yo sí voy a hablar, pero con el compromiso de que tratamos de entender el gobierno Barco en un contexto más amplio, en el contexto de que esto no duró 4 años, sino 8, y que lo que aquí, algunas cosas que apenas fueron embrionarias en el gobierno de Barco, se volvieron realidad y crecieron en el gobierno de Gaviria, empezando por la propia constituyente. Claro, eso nació con la Marcha del Silencio, que fue unos días después de la muerte de Galán, y después se hizo el ejercicio de la 7ª papeleta. A Barco le dio un poquito de miedo, me mandó a Cepeda a mostrarme el decreto y a decirle, dígale al presidente Gaviria que si me van a meter a la cárcel, él me defiende. Y yo dije, no, tranquilo que no se preocupe, que eso no, que a él no lo van a meter a la cárcel, que tranquilo. Pero así, y realmente encontrar un fundamento para que esa cosa extraconstitucional, por fuera completamente de la Constitución, hiciera camino, no fue una tarea compleja. O sea, y realmente fue un desafío que tuvimos al final del gobierno Barco y comienzo del gobierno Gaviria, que adornamos con un origen similar al que tuvo el Frente Nacional. Esto es, que los partidos políticos representados en el Congreso hicieron un acuerdo para convocar la constituyente y nadie se quedó por fuera. Y eso ayudó mucho a crear la idea de que esto era una cosa de consenso y no una cosa simplemente para romper el sistema político. Y bueno, terminamos teniendo una constituyente completamente abierta, porque don Hernando Gómez Otálora
que en paz descanse, fue el que nos ayudó. El switching vote, el que completó la mayoría, fue Hernando Gómez Otáliora, que en un momento dijo, bueno, saben que yo estaba votando por el no, pero si le quitan esa vaina del temario, yo voto que sí. Y así se generó la mayoría, y así se generó la constituyente sin limitaciones y sin temario y sin nada. ¿Por qué lo hizo? No sé. No sé qué procesó su mente para que él se comportara así, pero realmente fue el voto que decidió eso en la Corte Suprema. Y lo otro que yo quisiera como contar aquí es que esa era una Colombia muchísimo más atrasada que la que tenemos hoy. Cuando yo comencé mi gobierno, ya había pasado el de Barco, el per cápita de Colombia era $1.600. Hoy es cerca de 8.000. O sea, algo va de lo uno a lo otro. Era un país mucho más chiquito, un estado mucho más pobre. A mí me dicen, oiga, yo digo, si a mí me ponen a firmar ese acuerdo de paz que firmaron ahora, yo no hubiera podido cumplir esos compromisos. ¿Con qué? Les voy a contar una anécdota que no deja de ser simpática. Siempre que el presidente Barco salía del país, las centrales obreras inventaban un paro. Siempre. O sea, eso era matemático, eso lo sabíamos. Lo dábamos por descontado. Y un día, el presidente Barco se fue a Europa, creo, y a dormir tranquilos. Y al otro día sale el colombiano con un titular que decía, Colombia partido en dos. Y Colombia partido en dos es que habían volado todos los puentes de Urabá. Y entonces Urabá estaba aislado. Yo dije, no, hay que ir ya a Urabá a ver qué está pasando allá y cómo está la gente, y no podemos dejar que eso pase. Y nos fuimos por Urabá, la gente de Urabá ni cuenta se habían dado que habían tumbado los puentes. Estaban absolutamente tranquilos. Pero hicimos una reunión en la brigada para que vean cómo era el nivel de nuestras fuerzas militares. Y entonces dicen los generales, ministro, necesitamos tomar una decisión, tenemos solo un Hércules operativo, necesitamos que usted nos ayude a decidir si traemos un puente, si traemos agua, si traemos alimentos o si traemos combustibles, ¿no? Y yo les dije, pues no, yo no les puedo ayudar en eso, no se me ocurre que sea más urgente de las cuatro cosas, hay que traer de todo eso que ustedes están diciendo, no sé cómo van a hacer, pero así era el nivel de preparación que teníamos para una emergencia. Había un Hércules operativo, uno. Y esa emergencia de que tumbaron unos puentes nos colocó en una situación complejísima. Hubo otra cosa de esa época que a mí me impresionó mucho, y era la actitud de la gente que colonizaba, que fue donde aprendí el tema de cómo es de libertaria la gente de Colombia, en Urabá, en Casanare, en Arauca. A donde llegaba, los campesinos me decían, no, ¿usted por qué no nos ayuda a sacar de aquí este ejército de ocupación que tenemos? Y yo les decía, pero ¿cuál ejército de ocupación? Es el ejército. No, es un ejército de ocupación. O sea, la gente era tan libertaria que no soportaba la presencia del ejército. Ni siquiera era que les hicieran nada, no soportaba la presencia del ejército. Y por eso la colonización ha sido tan violenta, y por eso la vida de Colombia ha sido tan violenta y tan compleja. Todavía hay pedazos del territorio que se están ocupando, y mucha de la violencia que hoy tenemos es por eso, porque la gente que llega a esas zonas de colonización tolera cero autoridad. Bueno, que es también la razón que históricamente explica por qué aquí nunca ha habido dictaduras, porque el general Rojas tuvo gabinete civil, hicieron una pelea de políticos, y Reyes también. Aquí en realidad dictadura no ha habido nunca, porque este país no soporta la idea de que nadie tenga tanto poder. Inclusive para evitar esa incomodidad, en el siglo XIX se inventaron esa república liberal con los estados con ejércitos, ¿no? Que fue un pequeño desastre desde el punto de vista de cuántas guerras civiles. Desde el primer día al último hubo guerra civil. Razón tenía Indalecio cuando trató de reivindicar la figura de Núñez, ¿no? Algo de razón tenía Indalecio,
porque la verdad ese periodo fue bastante traumático. Se acabaron los monopolios de la colonia, pero fue un periodo bastante traumático. Pero así como es de desilvanada esta intervención, lo que les quiero decir es que el esfuerzo que se vaya a hacer porque sigamos penetrando, por entender lo que pasó en aquellos tiempos, tiene que ser un esfuerzo que tiene que cubrir los dos gobiernos para entender los cambios políticos, los económicos, hasta los jurídicos. Nosotros en la Constituyente solo cambiamos dos cosas de la Constitución, la parte penal y la constitucional. Nunca nos hemos metido en esas cosas que se meten ahora, de reformar la justicia, que es un enfoque absolutamente equivocado. Es como reformar la economía en un acto legislativo. Eso no tiene ni pie ni cabeza, y sin embargo una y otra vez caen en lo mismo, en que vamos a reformar la justicia y se meten 30 artículos de la Constitución, y eso siempre termina en un desastre. Pero no, allá nos acotamos a cambiar dos cosas y más o menos funcionaron. Entonces, la verdad es que ese equipo y esas cosas que ocurrieron a lo largo del cambio de la economía, la apertura efectivamente empezó en el gobierno de Barco, ¿no? Más que por las acciones, por el lenguaje. Empezamos a hablar de apertura, de que había que hablar de economía, se hicieron algunas cosas. Rudy Home se burló un poco por las listas de las cosas que se pasaron a libre importación, pero no, eran una señal importante y efectivamente la apertura empezó ahí. Ahora, yo les quiero contar una cosa de cómo fueron aquellos tiempos. La apertura no salió en la primera página del periódico. Había tanta conmoción por el tema constituyente que el día que expedimos los decretos de apertura no salió en el periódico. Claro que hay otra más diciente. El día que decretamos la libertad de cultos en la constituyente no salió en el periódico. No salió en el periódico. Se había terminado el monopolio de la Iglesia Católica y como un pacto de silencio entre todos los partidos, y el compromiso era que nadie decía nada si no había discursos ni nada, pues así se dio. La libertad de culto fue un pupitrazo así ya. Entonces no salió en el periódico porque no hubo pelea, no hubo discurso, no pasó nada, y así se dio ese cambio después de 200 años de guerras civiles por razones religiosas. Entonces, ¿no? Hay todavía mucha tela de dónde cortar. Y yo no invito a nadie a que trate de entender la personalidad de Barco, porque eso yo creo que es algo inalcanzable. Pero tratar de entender Barco y su época y su gobierno y los cambios que allí se originaron, creo que es algo que todavía es posible en el contexto más amplio que yo he tratado de describir aquí. Gracias.